Bendiciones en esta noche, los saludamos. Sean bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo tiempo de palabra que Dios tiene reservado para su corazón, para su vida. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su casa, Dios bendiga su familia. Qué bueno es para nosotros poder transmitir una vez más, miércoles, la palabra de Dios. Sean bienvenidos en la medida en que va agregándose a esta palabra, agregándose a este momento. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a presentar este tiempo delante del Señor. Mientras de fondo escuchamos esta adoración. Padre, te damos gracias. Gracias en el amado Jesús. Padre, gracias por tu fidelidad una vez más, por tu misericordia y por tu bondad. Padre, gracias por tu gracia, por tu salvación. Hoy ponemos en tu presencia cada familia, cada vida, donde quiera, Señor, que tu palabra hoy vaya a entrar a ese corazón, que tu palabra entre a cada mente, a cada vida, Señor. Declaramos tu bendición sobre toda familia, sobre todo matrimonio. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Señor. Que sea la bendición tuya descendiendo sobre las generaciones, alcanzando cada vida, cada hombre, cada mujer, cada matrimonio. Padre, que sea tu presencia moviéndose, trayendo libertad, trayendo paz, trayendo gozo, Señor, trayendo esperanza, trayendo vida. Toda carga sea quitada, Espíritu Santo. Toda carga sea movida del corazón, de los hombros, de la mente de tu pueblo, Señor. Toda preocupación. Que todo lo que impide que tu palabra fluya, que tu palabra se mueva, que todo lo que impide que tu palabra penetre a cada corazón, a cada vida, sea en esta noche quitado del medio, Padre. Oro por una restauración en la identidad, oro por una restauración en el carácter de tu pueblo, Señor. Oro para que esta palabra quite todo velo que hace, Señor, que tu pueblo se esconda, que causa vergüenza, que causa temor, que causa miedo, que causa angustia, que causa preocupación. Todo se ha quitado, Señor, todo se ha borrado. Y que esta palabra se aloje en el corazón, en los sentimientos, en las emociones, en los sentidos, allí en el entendimiento de tu pueblo, de la iglesia en general. Te pedimos en esta noche que obres, Espíritu de Dios, que obres grandemente, que obres con libertad, que obres trayendo vida, trayendo plenitud. En el nombre de Jesús, toma el control de las mentes. Mientras te damos toda la adoración, toda la gloria, toma el control de los pensamientos, toma el control de las ideas. Padre, confesamos todo pecado delante de ti, lo declaramos hoy. Te pido, Señor, que traigas espíritu de reconciliación, que a través de tu espíritu, Señor, tu pueblo pueda sentir arrepentimiento, pueda convertir su corazón a ti. Trae convicción de arrepentimiento, de pecado a todos aquellos que han fallado, Señor, que se han apartado de ti. Quita toda culpa de pecado. Quita todo lo que les señala, quita todo lo que les acusa. Padre, si allí hay alguien que se siente acusado, quita ese velo, quita esa acusación. Dale libertad, dale paz. Aquellos que sienten que han perdido su paz, la paz de tu perdón, la bendición de tu amor, restáuralos, reconcílialos. Que esta palabra sea usada para reconciliar a tu pueblo, a tus hijos,
aquellos que están errantes, apartados de ti, separados de tu bondad, de tu amor, sean en esta noche reparados, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Espíritu Santo, quita todo lo que atemoriza, quita todo lo que causa temor, quita todo lo que causa conflicto, miedo, preocupación. Quita todo lo que causa desesperación. En medio de estos tiempos que el temor toma el control, el gobierno, oramos para que reveles la paz tuya, la que sobrepasa todo entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios los bendiga en esta noche. Buenas noches para todos los que se encuentran allí conectados. Denme un segundo. Quiero dejar de fondo algo de adoración. Mientras saludamos, amén. Bueno, voy a tomarme aquí el tiempo. Veo por ahí a la pastora Marta Amarelis, muy buenas noches. Nuestra líder Marta Suárez. Brida Herrera, muy buenas noches para ti. Nuestra amada ministra María, también la veo allí. Celeste, que es Patricia, bendiciones, buenas noches. Veo, estas son las personas que saludo, porque son las personas que dejan un saludo. Y estando ellos allí con un saludo, registran el saludo, vemos el nombre de ellos. Sin embargo, estamos comenzando con un grupo de 10 personas. Dios los bendiga. Todos los que estén allí conectados. Este es un tiempo de bendición, la verdad. Si se pudieran conectar muchas más personas, amén. Si son este grupo que va a permanecer, bendiciones para todos. Trinidad, Dios te bendiga también. Allí te veo a ti, Edwin desde España. Edwin López Mora desde España. No escondas tu rostro. Una de las razones, Luzodilia, Dios te bendiga, por las cuales Jesús vino. Hay muchas personas que no han podido comprender el sacrificio de Jesús en la cruz. Es muy claro entender que Cristo murió, que Cristo resucitó. Es algo que parece que lo tuviéramos por memoria. Saludo también a Mónica Celi, buenas noches. Si nosotros habláramos dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios, acerca de la muerte de Jesús, yo sé que todos estarían de acuerdo en decir que Él vino, que Él murió, que Él resucitó, que está sentado a la derecha de Dios y todo ello. Sin embargo, amados, de aquello que hemos conocido a experimentar en nuestras vidas, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús, hay un gran abismo. Por ejemplo, todos sabemos, como cristianos sabemos, que parte del propósito de la muerte de Jesús fue traer sanidad sobre todos los enfermos, anular por completo la enfermedad. Sin embargo, vemos cientos y miles de creyentes que se congregan en iglesia que están enfermos, que en vez de mejorar su salud, empeoran en su salud. Personas que por un momento, hablo del pueblo de Dios. Damaris, muy buenas noches para ti también. Hablo del pueblo de Dios que durante un tiempo está lleno de salud, lleno de bienestar, y de un momento a otro se enferman. Pero esa persona es consciente que por las llagas de Jesús fuimos sanados. Entonces yo quiero que usted, por favor, esta noche se cuestione, se pregunte en su corazón, en su espíritu profundamente, ¿por qué hay ese abismo entre saber que Jesús murió, que sus llagas nos han sanado, que fuimos perdonados? Pero ¿por qué gran número del pueblo de Dios vive una vida como si ese sacrificio no se hubiera efectuado? La palabra de Dios declara que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda maldad. Pero conocemos y escuchamos parte del pueblo de Dios que vive acusado constantemente por el pecado.
que no se han podido levantar, que no han podido avanzar, que caminan por la vida como si todavía cargaran el peso del pecado, un peso que no les deja crecer, un peso que no les deja avanzar, un peso, una carga que se supone, amados, fue quitada hace 2000 años. Cuando Cristo murió, su sangre fue derramada. La sangre que se derramó de Jesús limpió el pecado de la humanidad. Y cuando Cristo muere, el pecado queda condenado, queda muerto también. Pero sin embargo vemos que muchos dentro del pueblo de Dios cargan con la carga del pecado. Una carga que les impide tener una relación con Dios. Se sienten culpables, se sienten acusados, se sienten que Dios no los ama, se sienten que son desechados por Dios y no se pueden levantar. Y es una buena pregunta que todos debiéramos hacernos, es un buen cuestionamiento que todos debiéramos hacernos en el corazón. Cristo murió y resucitó, y a partir de que Cristo resucitó, todas las cosas son hechas nuevas. Sin embargo, gran parte del pueblo de Dios no ha podido acceder a ello. ¿Qué será lo que está pasando? No podemos decir que fue en vano el sacrificio de Jesús. No podemos decir que el sacrificio de Jesús quedó incompleto. No podemos decir que la muerte y la resurrección de Jesús simplemente fue un hecho histórico como la conquista de Cristóbal Colón a América. Por Dios, tenemos que entender que ese sacrificio, que esas heridas que ocasionaron en el cuerpo de Él, que esa sangre que se derramó y que esa resurrección marcó y trazó, amados, marcó y trazó algo que definitivamente cambia por completo la vida de una persona. ¿Por qué entonces parte del pueblo de Dios está enfermo? Porque entonces parte del pueblo de Dios no se puede levantar. Como apóstol, cuando predicamos allí en la congregación delante de las personas o hacemos un discipulado, hacemos la pregunta a la persona: ¿por qué no le sirve al Señor? Hemos extendido la invitación en Casa de Gobierno para que muchas personas que ya llevan bastante tiempo en la iglesia comiencen a ser parte de una formación para liderazgo, comiencen a ser parte de una formación para los ujieres, los servidores, etc. Y cada vez que preguntamos a muchos de ellos, ¿por qué no le sirves al Señor? ¿Por qué no te involucras? Muchos de ellos dicen: bueno, hasta que yo no esté bien. Bueno, es que yo todavía no estoy bien. La pregunta mía es, si con la muerte de Jesús, si con el sacrificio que Él hizo, no fue suficiente para que estuviéramos bien, entonces, ¿qué estará esperando esa persona que ocurra en su vida para que esa persona pueda estar bien? No sé si me hago entender. Cristo murió y se supone que yo acepto por fe esa muerte y soy consciente que esa muerte me libró de la condenación, me dio salvación y vida eterna, me limpió de mis pecados y me habilitó para poder servir en su reino. Si ese sacrificio no es suficiente para esa persona, amados míos, la pregunta en esta noche es: entonces, ¿qué necesita una persona para poderse levantar? Déjeme ponerlo de otro color. Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando Él murió, tus pecados fueron perdonados. La culpa de tu pecado fue quitada. La acusación que era legal porque habíamos pecado fue quitada. El dedo que nos acusaba, que era Satanás, fue vencido, derrotado y condenado. La pregunta en esta noche, amados, es: ¿por qué ese sacrificio no está haciendo cabida en su corazón? ¿Por qué caminas por la vida como si todavía tuvieras una deuda de pecado que pagar? ¿Por qué caminas una vida como si Dios no te amara? Como si Dios no te hubiera perdonado. ¿Por qué no te atreves a mirar la cruz, el Calvario,
el cuerpo de Jesús destrozado, su sangre derramada. ¿Y por qué no te arriesgas, no te atreves a mirarlo con el Espíritu y entender que ese día o esa tarde en ese monte tú fuiste perdonado, tú fuiste librado? La culpa que había sobre ti la llevó Él, las maldiciones sobre ti las llevó Él, toda suciedad, toda inmundicia fue quitada de ti y fue colocada en el cuerpo de Él. Él anuló la muerte, anuló la enfermedad. No hay acusación, la Biblia dice, no hay argumento ni juicio sobre mí, porque Jesús llevó todo ello. Entonces necesitamos entender que el sacrificio, que la obra de Jesús en la cruz, no fue un evento histórico como podemos leer la historia de Colón, la historia de Martin Luther King, la historia de Nelson Mandela, la historia de estos hombres y mujeres que han logrado de alguna manera impactar la sociedad. No podemos leer el sacrificio de Jesús como estas historias que acabé de mencionar. Cristo murió por nosotros. No hay culpa en ti, no hay carga sobre ti, no hay pecado que te pueda condenar, no hay nada que te pueda separar del amor de Cristo. Dios te ama, Jesucristo te ama. Jesucristo murió, Él fue maldito para que tú fueras bendito. Él llevó el pecado para que tú vivieras en santidad. Él llevó la enfermedad para que tú vivieras en sanidad. Él llevó la inmundicia para que tú vivieras en pureza. Él murió en la cruz para que tú y yo viviéramos. Él condenó la muerte para darnos a nosotros eternidad. Tenemos que despertar, amada iglesia, y entender que el sacrificio de Jesús fue definitivo una sola vez y para siempre. Ya no tengo que vivir con esa culpa del pecado. Ya no puedo seguir viviendo con la culpa de que hasta que yo no esté bien no le sirvo a Dios. Tú estás bien desde el día en que Él murió en la cruz. Tú fuiste libre el día en que Él murió en la cruz. Tú no puedes esperar algo diferente a lo que ya pasó en la cruz, porque en la cruz del Calvario todo ocurrió, todo sucedió. Tu libertad fue paga en ese lugar, tu eternidad fue marcada en ese evento, toda tu bendición fue marcada aquella tarde en aquella cruz. Saca de tu corazón la culpa, saca de tu corazón todo lo que te impida servirle a Dios. Saca de tu corazón todo lo que te impide verte como un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, eres una hija amada por Dios. Dios te ama te ama tanto que dio a su hijo para que muriese por ti. La muerte de Jesús fue suficiente para librarte de una condenación. No hay infierno para ti, no hay condenación para ti. La palabra declara que en Cristo somos una nueva creación y la iglesia tiene que verse de una manera diferente. La iglesia tiene que empezar a caminar con una mentalidad diferente, con una mentalidad de perdón, con una mentalidad de libertad, con una mentalidad de salvación, con una mentalidad de que fuimos hechos santos por medio de la muerte de Jesús. La Biblia dice que su sangre nos justificó delante de Dios. Y tenemos que aprender a caminar con esa mentalidad. Saludo allí, Dani Andrés Tapia, Dios te bendiga, muy buenas noches. Tenemos que empezar a caminar con la mentalidad de gente libre. Es cierto, somos imperfectos todavía. Es cierto, cometemos errores. Es cierto, somos tentados constantemente, pero eso no impide que la obra de la cruz fue suficiente para darme la victoria sobre la tentación, para darme la victoria sobre la debilidad, para darme la victoria sobre la imperfección. En la manera en que yo entienda ese sacrificio y en la manera en que yo asuma ese sacrificio y la razón de ese sacrificio penetre cada célula, penetre cada código genético de mi vida, entonces yo voy a caminar como lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él vino para darnos libertad. Él vino para darnos vida, Él vino para darnos salvación, Él vino para perdonarnos, Él vino para restaurarnos, Él vino para unirnos con el Padre, quitó el velo que nos impedía hablar directamente con el Padre.
Él vino para darnos su Espíritu, y es a través de su Espíritu Santo que nosotros tenemos total acceso al rostro, a la presencia de nuestro amado Padre Dios. Bien, no escondas tu rostro. Voy a ir a Isaías capítulo 50, verso 6. Voy a leer esta versión, que es la nueva versión internacional. Pero quiero leer aquí en mis apuntes la versión Dios habla hoy. Voy a comenzar leyendo en la escritura, nueva versión internacional, Isaías capítulo 50, verso 6. Aquí hay algo que Dios va a mostrarnos esta noche, y es algo que va a quitar un velo. Mira, esta palabra es dirigida para todos aquellos hombres y mujeres que en medio de su debilidad, que en medio de sus circunstancias, que en medio de sus tentaciones fueron obligados a estar ocultos, separados de Dios. ¿Sabe algo, amado? Cuando el ser humano peca, el ser humano esconde su rostro de Dios. Cuando el ser humano siente que le falla a Dios, el ser humano se aísla de Dios, se aparta del Señor, se aparta de la congregación, se aparta de la gracia, no porque Dios lo aparte, sino porque esa persona siente que le falló a Dios, siente que hizo algo indebido delante de Dios, y Satanás es tan sucio que logra cautivar la mente, el corazón de aquel hijo de Dios, de aquella hija de Dios, y le hace sentir culpa, y le hace sentir rechazo, y le hace sentir la persona más sucia, la persona menos deseada por Dios, y lo aísla y lo esconde. No escondas tu rostro en la palabra que Dios ha dado a mi espíritu esta tarde para ministrar su vida, para que salgas de ese encierro, para que salgas de esa condición, para que te levantes, puedas levantar tus ojos, ver a través del Espíritu Santo al Padre que tiene brazos abiertos para bendecirte, para restaurarte, para levantarte. La palabra declara que si siete veces cae el justo, Jehová le levantará. Aun si cayeres 7 veces, el Señor está presto para levantarte. Isaías capítulo 50, verso 6, versión nueva internacional dice: les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban, y las mejillas a quienes tiraban de la barba. Esa es la palabra que vamos a trabajar, la barba. Subraye porque es la palabra en la que nos vamos a centrar. Les ofrecí la espalda a quienes me golpeaban, y las mejillas a quienes me tiraban de la barba. No escondí el rostro de las burlas y de los escupitajos. Tremendo. Vamos a leer lo mismo en Dios habla hoy. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran, y dejé que me arrancaran la barba. No retiré la cara de los que me insultaban y escupían. Isaías el profeta está teniendo una visión profética, un panorama profético de lo que es la cruz y de lo que es el evento antes de la cruz. Esto que acabamos de leer en Isaías 56 fue algo que el Espíritu de Dios le permitió ver al profeta Isaías relacionado con el Hijo de Dios, con Jesús, antes de subir a la cruz y antes de ser crucificado. Ahora, importante entender que aunque es Isaías el que está hablando, es Jesús el que vivió ello, y es de Jesús del que se está hablando acá. El texto que acabé de leer, en este solo verso 6, encontramos 4 ataques directos contra Jesús. Cuando nosotros hablamos de Jesús, no hablamos solamente de la cruz. Hubieron eventos que marcaron historia antes de la cruz. Hubieron eventos que marcaron restauración, libertad, sanidad antes de la cruz. Uno de esos eventos fue la libertad sobre Barrabás. Jesús no había ido a la cruz del Calvario, no había muerto, y sin embargo ya había dado libertad a los que estaban presos, en este caso Barrabás. Hubieron eventos desde antes de la cruz, eventos que son tan importantes como los que ocurrieron en la cruz. En otras palabras, amados, todo lo que pasó en la vida de Jesús, desde su nacimiento
hasta su resurrección y ascensión, todo lo podemos extraer para restauración de nuestras vidas, para bendición de nuestras vidas, para libertad de nuestras vidas. Encontramos 4 ataques directos. Esto sucedió en el momento en que Pilato manda a azotar a Jesús. No solamente fueron azotes, no solamente fueron golpes, no solamente fue la corona de espinas. Aquí encontramos 4 ataques contra Jesús. Pero 3 de estos ataques fueron directos a su rostro. Permítame leer nuevamente. Ofrecí mis espaldas para que me azotaran, número 1, y dejé que me arrancaran la barba, número 2. No retiré la cara de los que me insultaban, número 3, y escupían, número 4. 4 ataques contra Jesús, 4 ataques directos contra la persona, contra la humanidad de Jesús, pero 3 de estos ataques directos al rostro. El primer ataque al rostro de Jesús en este pasaje de Isaías fue que le arrancaron la barba. El segundo ataque fue que insultaban a Jesús de frente, ataque a su cara, a su humanidad. Y el tercer ataque fue que le escupían el rostro. Entonces a Jesús no solamente lo azotaron en su espalda, sino que Isaías declara que le arrancaron la barba. Lo insultaban de frente y le escupían todo el rostro a Jesús. Ahora bien, los 3 ataques que tienen que ver con arrancar la barba de Jesús, insultarlo y escupirle, tenía que ver con la identidad, porque fueron 3 ataques a su rostro. ¿Sabe? Una de las cosas que Satanás más hace, y quiero que lo ponga en su espíritu, es que cuando un hijo de Dios o una hija de Dios se equivoca en su debilidad o en su tentación, se deja vencer, Satanás lleva a que ese hijo o esa hija de Dios se esconda su rostro. Va a hacer lograr que ese hijo y esa hija de Dios se sientan avergonzados delante de Dios, delante de sus pastores, delante de sus líderes, delante de la iglesia. Va a hacer que ese hijo o esa hija de Dios, Satanás va a hacer, cuando este hombre de Dios, esta mujer de Dios, porque déjame decirte que todos los hijos de Dios, que todas las hijas de Dios, todos los que fueron lavados por la cruz, por la sangre, y todos los que aceptaron a Cristo en su corazón ya, son hombres y mujeres de Dios. El apóstol no solamente es el hombre de Dios, el pastor no solamente es el hombre de Dios, aquel que haya aceptado a Cristo en su corazón es un hombre de Dios, aquel que haya sido lavado por la sangre del Cordero es un hombre y es una mujer de Dios. Todos los que hemos sido lavados por Él somos hombres y mujeres de Dios. No hay nadie mayor que nadie. Pero el ataque de Satanás siempre va directo hacia el rostro de los hijos y de las hijas de Dios, haciéndote sentir avergonzado, que tú no sirves, que tu pecado es más grande que el perdón de Dios, que la manera en que te equivocaste ya Dios no te va a perdonar, ya los pastores no te van a perdonar, y entonces te escondes, te aíslas, te apartas y te mueres lentamente y te deshaces lentamente en el rincón de tu casa, en las tinieblas de tu habitación, en la oscuridad de tu noche, y te consumes poco a poco porque el enemigo logró hacer que escondieras tu rostro de Dios y de la congregación. La razón de la cual quiero centrarme en esta noche, no escondas tu rostro, es que la Biblia declara que Jesús permitió que le arrancaran la barba. Enfoquémonos ahí. La barba de Jesús no fue afeitada. La barba de Jesús no fue detalladamente cortada con un elemento, sino que la barba de Jesús fue violentamente arrancada. Tomaron la barba espesa, la barba larga del maestro, y la arrancaron. De un solo jalón arrancaban. Y yo puedo imaginarme en mi espíritu que al arrancarle la barba, parte de su piel, sus poros, parte de su cara quedó desfigurada. Pudo haber quedado desfigurada. Imagínense que le tomen y le arranquen fuertemente la barba
el dolor en el rostro de Jesús, las heridas que al arrancarle la barba le estaban ocasionando. Ahora, ¿por qué era tan importante que el profeta Isaías mencionara la barba? ¿Por qué fue tan importante que se registrara en la Biblia el hecho de que a Jesús le arrancaran la barba? Muy bien, en el libro de Levítico, en el capítulo 19, en el verso 27, encontramos lo siguiente. Dice, no se cortarán los extremos de su cabellera en forma circular, ni se dañarán los bordes de su barba. Esto se conoce dentro del lenguaje judío como un código de santidad. Era un pacto que todo judío hacía con Dios. Era un pacto que representaba santidad y era un pacto que representaba una conexión entre este judío o estos judíos y Dios. Amados, la barba para muchos de nosotros puede que representen mil cosas hoy en día, pero para el contexto de Jesús, para el contexto judío, era un pacto de santidad y era un pacto de vínculo y era un pacto que les permitía tener esa asociación, si me permiten usar esta palabra, con sus iguales judíos, pero que les permitía tener un nivel elevado de autoridad delante de Dios. Y vemos que estos hombres toman la barba y se la arrancan. Estamos hablando de cómo Satanás usó a estos hombres para arrancar el pacto de santidad que tenía Jesús. Arrancar los códigos de pacto que Jesús había establecido delante de Dios. ¿Sabe usted que Sansón fue uno de los hombres que hizo un pacto, el famoso pacto del Nazareo, que consistía en que no se cortaran el cabello? ¿Conocen esa historia, verdad? Ese pacto de Sansón. Pues déjame decirte que Jesús de Nazaret, que Jesús como nazareno tenía ese pacto de que su barba no iba a ser cortada, ni de que su cabello iba a ser cortado. Porque era un pacto de pureza, era un pacto de obediencia, un pacto de santidad, un pacto delante de Dios. Pero Satanás usó, escúchenme, a estos romanos, a estos hombres, incluso a estos judíos, para venir ante la identidad de Jesús, para venir ante la humanidad de Jesús y arrancar fuertemente la barba. No les importó que hubiese un pacto de por medio. No les importó que hubiesen códigos espirituales de por medio. No les importó lo que Dios opinara respecto a la barba. No les importó la ley de Levítico. Simplemente la única intención de Satanás era degradar la imagen de Jesús, trastornar la imagen de Jesús, atentar contra la imagen de Jesús. Y ese es el mismo trabajo que Satanás está haciendo. Cada vez que tú no te conectas fuertemente con Dios, Satanás ataca tu identidad, ataca tu rostro. Satanás está atacando tu imagen, tu testimonio. Él quiere avergonzarte. Él quiere hacerte sentir que no tienes valor. Él quiere hacerte sentir que todos aquellos pactos que tú hiciste con Dios no tienen validez, no tienen poder. Había un pacto entre Jesús y Dios por causa de su barba, por causa de su cabello, pero Satanás no respetó ese pacto. Él vino y quebrantó ese pacto y dañó, distorsionó la imagen física de Jesús. Y Satanás ha hecho y seguirá haciendo, si tú le permites, afectar la imagen del Hijo de Dios en tu vida. Afectar los pactos que tú tienes con Dios. A Él no le importan los pactos que tú has hecho en oración, que tú has hecho en ayuno. A Él no le importa el pacto de santidad que tú hayas hecho. Él va a buscar cualquier recurso. Satanás va a buscar cualquier herramienta, cualquier camino, cualquier tentación, cualquier debilidad. Incluso va a usar personas para que se paren delante de ti, para denigrarte, para hablar mal de ti, para desfigurar tu rostro, para desfigurar tu imagen, para desfigurar tu santidad, para desfigurar todos aquellos pactos que tú has hecho con Dios. Por eso es que cuando tú sientes que le quebrantaste un pacto a Dios, te apartas de Dios porque sientes que Dios y tú ya no tienen nada que ver.
Pero déjame decirte que esa es la intención de Satanás, arrancar de ti las barbas para que tú te sientas que hay un pacto roto, para que tú te sientas que ya no tienes vínculo. Todo ataque contra tu vida es un ataque contra tu identidad, y todo ataque contra tu identidad es un ataque contra la imagen y la semejanza que Dios puso en ti. Muy bien, dentro del contexto hebreo, cortar la barba o que le cortaran la barba a un judío representaba tres cosas principales. Representaba más, pero tres cosas principales. Número uno, representaba una acción de vergüenza. Quiere decir que el hecho de que a un judío le cortaran la barba, eso le traía vergüenza a ese judío. Número dos, representaba una acción de indignidad hacia ver a ese judío que le cortara la barba como alguien indigno. Y número tres, le hacía romper cualquier contacto con sus iguales. Es decir, todo judío que se quitase la barba o que se rapara la barba perdía la comunión con su mismo pueblo, perdía la conexión y el vínculo con su pueblo. Yo sé que el Espíritu Santo ya le está dando entendimiento a muchos para esta palabra. Ahora, para poder explicar un poco más profundo lo que estamos hablando, nos vamos a ir al libro de Segunda de Samuel. En el libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 10, aquí en el capítulo 10, nueva versión internacional, Segunda de Samuel, capítulo 10, versos 4 y 5, dice así. Entonces Hanún tomó presos a los embajadores de David, y les afeitó la mitad de la barba, y les cortó los mantos a la altura de las nalgas, y los envió avergonzados de regreso a David. Cuando llegó a oídos de David lo que había sucedido, envió mensajeros para decirle a los hombres: quédense en Jericó hasta que les crezca la barba y luego regresen, pues se sentían muy avergonzados de su aspecto. Tremendo esto. David quería hacer un pacto con un rey. Envió unos embajadores para lograr cuadrar una cita para tener un pacto con ese rey y establecer paz en el territorio. David tenía muy buenas intenciones, pero los consejeros del rey Hanún, al que David envió a sus embajadores, incitaron al rey Hanún y le hicieron creer que los embajadores de David no venían a hacer pacto, sino que los embajadores de David venían a evaluar o a investigar, a espiar la tierra, las murallas, para poderles invadir. El rey permitió que esto llegara a sus oídos, y dice la Biblia que tomó a los embajadores de David y les cortó. Ahora, por favor, regálenme la atención, porque aquí dice que él les cortó la barba hasta la mitad, les cortó. Pero a Jesús no le cortaron la barba, a Jesús se la arrancaron. No es lo mismo cortarle la barba a alguien que arrancarle la barba a alguien. Ahora bien, le cortan la barba y le cortan parte de su nalga, dice ahí en la nueva versión, parte de su cadera. Le descubren el manto, se lo cortan. Cuando los enviados de David estaban camino a Jerusalén, David mandó hombres diciéndole a estos enviados, diciéndoles: váyanse para Jericó, no vengan aquí hasta que la barba le crezca, porque ellos se sentían avergonzados. Muy bien, entendamos en el Espíritu lo que está ministrando el Señor esta noche. Ellos se sentían avergonzados porque le habían cortado la barba. Pero no solo eso, sino que ellos fueron separados de su pueblo, separados de su familia, separados de sus iguales judíos, hasta que la barba les creciera. Yo no sé cuánto tiempo pasó, años o meses, para que la barba le creciera, pero fueron años, meses, semanas, que estos hombres a los que les habían cortado la barba se perdieron la oportunidad de estar en el templo de Dios, se perdieron la oportunidad de estar con su familia, con su esposa, con sus hijos, gozar de los beneficios del reino de David, por causa de que les habían cortado la barba y sentían vergüenza. Yo no sé cuántos están entendiendo lo que el Espíritu está hablando. El enemigo, Satanás, está usando estrategias, y quiero que lo entiendan en el Espíritu, porque miren,
yo no tengo barba, pero no estoy hablando literalmente. Déjeme, ya le explico algo. Pero Satanás está levantando de una o de otra manera ataques contra tu vida, de manera que te corte la barba. Ya te explico lo que significa eso, para avergonzarte. Por eso es que cuando tú no sientes el deseo de congregarte, la única manera de que no sientas deseo de congregarte es porque tú sientes que ya no tienes conexión con Dios. Cuando tú dices, yo ya no quiero leer la palabra, yo ya no siento leer la palabra, yo ya no siento adorar, yo ya no siento ir a la iglesia, yo ya no siento escuchar la palabra, es porque tú sientes que el vínculo con Dios se rompió. Es porque tú sientes que entre Dios y tú algo se atravesó que está impidiendo esa conexión. Ahora bien, la barba, aunque parezca que no es, la barba representaba conexión. Representaba 3 tipos de conexión. Representaba, como le expliqué, conexión con santidad por causa de un pacto. Conexión por causa de la unión con su pueblo y conexión con el reino. Estos hombres fueron separados del reino de David. Estos hombres fueron separados de su santidad porque ellos se sentían inmundos y avergonzados. Pero estos hombres también fueron separados de sus iguales. Lo que acabamos de leer en 2 de Samuel capítulo 4 y 5 me enseña 4 cosas. Número 1, cortarle la barba a una persona lo obligaba a sentirse avergonzado. Número 2, era motivo de burla y de señalamiento. Número 3, cortarle la barba era un desafío al reino al que pertenecía esa persona. Y número 4, esa persona era llevada a un encierro. Ahora, ¿qué es lo que Jesús experimentó al que le cortaran la barba? Cuando arrancan la barba del Hijo de Dios, de Jesús, según Isaías, Satanás estaba provocando que Jesús se sintiera avergonzado. Ahora, déjame decirte una cosa aquí tremenda. Aunque Jesús lo vivió en carne viva, en carne propia, Jesús te estaba representando a ti. Jesús te estaba representando a ti. Jesús estaba en representación de ti, de tus generaciones, de tus padres, de tus hermanos. Jesús estaba en representación mía y en representación de mi familia. Todo lo que le hicieron a Jesús era lo que merecíamos nosotros. Él nos estaba representando. Por causa del pecado de Adán, nosotros quedamos avergonzados delante de Dios. Por causa del pecado de Adán, nosotros fuimos destituidos del reino de Dios. Por causa del pecado de Adán, nosotros fuimos obligados a estar encerrados en las tinieblas, encerrados en el pecado, encerrados en el olvido, encerrados en el abandono. Y por causa del pecado de Adán y de nuestros pecados, nosotros fuimos obligados a separarnos de los hijos de Dios. Porque muchos de nosotros caminamos mucho tiempo separados de los hijos de Dios. Éramos llamados para ser hijos de Dios por la sangre de Jesús, pero nuestros pecados nos apartaron de la familia de Dios. En el momento en que le arrancan la barba a Jesús, esto estaba ocurriendo para que mientras le arrancaran la barba a Jesús, tú y yo volviéramos a tener conexión con el reino de Dios. Tú y yo volviéramos a tener comunión con los hijos de Dios, con la familia de Dios. Tú y yo camináramos una vida sin vergüenza y sin acusación delante de los hombres y delante de Dios. Y tú y yo camináramos con la libertad de ser libres y no encerrados. Desafortunadamente, amados, muchos todavía sienten que le arrancan sus barbas. Muchos todavía sienten avergüenza. Muchos todavía sienten que ya no hay comunión con el reino de Dios. Sienten que perdieron respaldo. Cuando este rey le quitó la barba a los enviados de David, los apartó del reino. Amado, ayúdeme que por favor usted está entendiendo la palabra esta noche. Es una palabra de restauración, es una palabra de levantamiento. Si tú te sientes en vergüenza,
si tú sientes encerrado, por más grande que haya sido tu pecado, por más tremendo que haya sido tu pecado, esta palabra, Isaías 56, Jesús se dejó quitar la barba para que tú no vivieras esa carga del pecado. Tú estabas desconectado del reino de Dios, porque cuando le arrancaron la barba a los enviados de David, los mandaron lejos del reino. Todo pecado te aleja del reino. Pero déjame darte una buena noticia. La barba de Jesús fue quitada para que tú tengas conexión con su reino. Hoy puedes acceder a su reino. Hoy puedes entrar a su reino. Hoy ya no eres un errante del reino. Los enviados de David fueron alejados del reino por causa de que no tenían barba. Pero la barba de Jesús fue rota. La barba de Jesús fue arrancada para que tú y yo tengamos entrada al reino. Así que si tú sientes que las puertas del reino de Dios se cerraron para ti, que si tú sientes que no vas a entrar al reino y que Dios te dio la espalda, necesitas entender hoy que esa identidad ya fue restaurada. El reino de Dios está abierto para ti. Y de hecho Lucas capítulo 17 dice que el reino de Dios está dentro de nosotros. Es cierto que por causa del pecado de Adán, y es verdad que por causa de nuestros pecados, el reino un día estuvo cerrado para nosotros, pero Cristo Jesús vino a restaurarnos al reino de Dios y hizo algo más allá de restaurarnos al reino. Él dijo: el reino de los cielos está entre vosotros. El reino de los cielos está entre vosotros. Dentro de nosotros habita el reino. Dentro de nosotros habita la probabilidad del reino. Hoy no somos extranjeros, dijo Pablo. Hoy no somos extranjeros, sino que somos herederos, sino que somos hechos hijos por gracia de Jesucristo. Toda vergüenza que tú sientas por tu pecado fue quitada. Levanta tu cara hoy donde estás. Si sientes que por causa de algo que hiciste indebidamente, fuiste separado del reino, fuiste llevado a tu casa o a tu encierro, fuiste separado de nosotros o de la congregación y te sientes en vergüenza, Isaías declara: y dejé que me arrancaran la barba. Y dejé que me arrancaran la barba. Jesús permitió que le arrancaran la barba para permitir a nosotros que esos 4 beneficios los pudiéramos tener hoy. Aleluya. Ahora déjeme darle un poco más de revelación de lo que estamos leyendo. Déjeme introducirlo a la restauración de esta palabra y déjeme llevarlo a lo que Dios está haciendo. Yo quiero que en esa hora cierre por un momento sus ojos. Vamos a hacer una pausa aquí. Quiero que por un momento, quiero que lo que vaya a hacer lo haga con el corazón. Solo con el corazón. Cierre sus ojos, amado hijo, amada hija. Levante su mano ahí donde está. Levante su mano y su voz. Y con toda sinceridad en su corazón, pero con toda fe y certidumbre, levante su mano y dígale: Padre, gracias. Padre, gracias. Porque no siendo merecedor de algo, pagaste todo por mí. Dile: Jesús, gracias. Gracias, bello Jesús, por haber dejado que arrancaran tu barba para restaurarme a mí. Vamos, dile: Señor, tú conoces mi debilidad. Mi tentación está delante de ti. Mi pecado no te es oculto. Pero hoy tengo fe para creer esta palabra. Que el reino es abierto para mí. Que mi vergüenza es quitada. Que lo que me impedía estar con los míos, con la familia tuya, es quitado para volverme a congregar. Y que todo lo que me acusaba es quitado del medio. Porque es una noche donde tú me estás restaurando por tu perdón y por tu amor. Y ahí donde está, con su mano levantada, dígale: hoy me levanto en tu nombre. Hoy me incorporo a tu familia.
Hoy soy una nueva creación en ti. Y no hay nada que me acuse. Porque mi acusador fue avergonzado en la cruz. Oh, amén. Amén. Amén, amén. Siéntase libre, amado. Siéntase libre. Déjeme introducirlo a la restauración para ir cerrando. Pero vamos a ir al Salmo 133 para entender algo más allá de lo que son las barbas. Salmo 133, vamos a encontrar aquí revelación de lo que son las barbas. Ya sabemos que a Jesús le quitaron la barba. Entonces una persona como yo que no tiene barba, ¿cómo puede tomar esta palabra para mis días? Salmo 133 nos revela algo tremendo. Versículos del 1 al 3. Y quiero que le preste mucha atención a cada detalle de esa palabra, porque ahí está la restauración de su vida, la restauración de sus hijos, la restauración de su familia, la restauración de su ministerio, la restauración de su identidad. Salmo 133 del 1 al 3. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. O eso es para enmarcar esa primera parte. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. La plenitud no está en congregarnos. No hay plenitud en congregarnos. La plenitud se realiza cuando nos reunimos en armonía. Toda iglesia, toda congregación donde no hay armonía, ahí no hay delicia y ahí no es agradable ni es bueno. Porque el salmista dice, mirad, número 1, cuán bueno. Número 2, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amado, una iglesia donde no hay armonía, una iglesia donde no hay unión, no es bueno y no es deleitoso. Aleluya. Y David está diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo. Mire cómo compara el congregarnos, cómo lo compara David. David dice que es como el óleo sobre la cabeza, el cual desciende, oh tremendo, sobre la barba. Anote la palabra barba. El cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová su bendición eterna. La bendición de Jehová eterna, el lugar donde Dios va a enviar su bendición eterna sobre su lugar. Un único lugar, según el salmista, en el cual Dios pone toda su atención, en el cual Dios pone toda su intención. Y cuando Dios halla ese lugar, David dice, envía su bendición eterna. ¿Cuál es ese lugar? Ese lugar es el lugar donde habitan los hermanos juntos y en armonía. Una iglesia donde los hermanos están juntos y están en armonía es un lugar que Dios ha puesto toda su atención para enviar bendición eterna. Aleluya. Ahora déjeme desglosar lo que acabamos de leer, porque aquí hay algo fuerte a lo que lo quiero llevar. Estamos hablando de la barba y de lo que representó haberle quitado la barba a Jesús y de lo que representó quitarle la barba a los enviados de David. Pero en el Salmo 133 encontramos una revelación profunda. Y en el Salmo 133 se menciona la barba, pero mencionan la barba de Aarón. ¿Qué tiene que ver Aarón con este salmo? ¿Por qué David involucró al sacerdote Aarón en este salmo? Déjeme desglosarle esto. Hay 8 aspectos que vamos a mencionar rápidamente en este salmo. Número 1, habitar los hermanos. Habitar los hermanos.
Esto habla de congregarnos. Amados, recuerden lo que enseñamos. Cuando el rey le cortó la barba a los enviados de David, ellos no pudieron habitar en Jerusalén con los judíos, sino que ellos fueron obligados a estar errantes, separados del pueblo de Israel, separados en Jericó. Satanás siempre ataca para que tú no te congregues. Todo ataque contra ti es un ataque para impedir que te unas, para impedir que te congregues. Déjeme soltarle algo tremendo a la iglesia. Cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, la Biblia declara que el Espíritu Santo se derramó y que el Espíritu Santo descendió cuando estaban unidos. Cuando ellos estaban unánimes, unidos, vino el Espíritu Santo. Y déjame decirte que en Juan capítulo 17, la intercesión que hizo Jesús, la cual libró a los 11 discípulos de perecer y de morir, fue por causa de que Jesús oró por la unión. Y en la oración de Juan 17, Jesús dice: Señor, guárdalos del mal, líbralos del mal. Ellos son uno en mí, como soy uno en ti, somos uno. Y esa oración en unidad evitó que estos 11 se murieran, evitó que estos hombres fueran asesinados antes de la expansión del reino de los cielos en la tierra. La primera característica de Dios es unión, unidad. Y Dios desea que tú te unas, pero tú nunca serás uno si no te congregas. Tú estás en desunión cuando no estás con la familia de Dios. David dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Unión, unidad. Esta primer parte del texto nos enseña que habitar significa congregarnos. Cuando los enviados de David les quitaron la barba, les cortaron la barba, fueron separados. Y la Biblia dice que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Donde quiera que haya unidad, no hay Satanás. Donde quiera que se establezca unidad, Satanás odia la unidad de tu familia, la unidad con tus hijos, la unidad de tu matrimonio, la unidad de la iglesia. Por eso es que lo contrario a unión se llama división. Y por eso es que se levantan hombres y mujeres para dividir iglesias. Porque donde hay división hay perversión, hay rebelión y hay satanismo. Pero donde hay unión está Cristo y la sangre de Cristo está sobre ese lugar. La barba, la primera característica de arrancarle la barba a Jesús tiene que ver con la unidad. Cuando los romanos le arrancaron la barba de Jesús, lo estaban separando. Si a Jesús no lo hubieran crucificado y lo hubieran soltado aquella noche, ningún judío se hubiera vuelto a acercar a él. Ningún maestro lo hubiera vuelto a reconocer como autoridad ni como maestro. Aún sus discípulos no lo hubieran podido seguir. ¿Por qué? Porque el arrancarse la barba era acción de alejarse, era acción de encerrarse. Si no hubieran crucificado a Jesús, el haberle cortado la barba hubiera obligado a que Jesús se encierre hasta que la barba le crezca. Lo hubieran dividido, lo hubieran separado. Por eso David declara que la mejor bendición es cuando nos congregamos. Cuando una persona, déjame decirlo de esta manera, cuando una persona no se congrega, está testificando que le arrancaron las barbas. Se dejó arrancar sus barbas, porque se obligó a aislarse de los hermanos, de la unidad del cuerpo, que es la iglesia. Número 2, dice juntos. Habitar los hermanos, número 2, juntos. Unidad. Habitar los hermanos juntos. No existe algo como que yo me congrego en mi casa. No existe algo como que yo hoy no voy porque lo veo por Facebook. Juntos. Número 3, para ir cerrando. Armonía. Armonía representa el gozo de estar delante de la presencia de Dios. Note por favor que lo que estamos desarrollando en el Salmo 133 es lo que ocurrió en Jesús.
al arrancarle la barba, Satanás estaba legalizando la separación del cuerpo, la separación de la unidad, y estaba robando el gozo, porque Jesús representaba el cuerpo, que es hoy su iglesia. Número 4, y aquí es interesante la predicación. Dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Versículo 2, es como el buen óleo. Oh, tremendo aquí. Deténgase ahí. Óleo, aceite, esencia. Es como el buen óleo. Este habla de la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. David aquí no está revelando algo normal. Un hombre que tenía una barba y le echaron aceite y el aceite le escurrió y le llegó al piso. No, David no está hablando de eso. David está soltándonos una revelación para que tú puedas entender lo que pasó con Jesús, por qué le cortaron la barba. Ya lo voy a llevar a eso. Es como el buen óleo. El óleo es el Espíritu Santo. Cuando la iglesia, el cuerpo, nosotros estamos congregados, unidos, juntos, en armonía, congregados, el Espíritu Santo empieza a fluir. El Espíritu Santo empieza a moverse. Por eso es que era imposible que el Espíritu Santo viniera sobre los apóstoles si estaban separados. El Espíritu Santo vino donde estaba el cuerpo. El Espíritu Santo vino donde estaba la unidad. Y el Espíritu Santo viene donde hay unidad. Por eso dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. El buen óleo habla del Espíritu Santo, pero aquí hay algo más tremendo. Dice el buen óleo sobre la cabeza. Déjeme hacer una pregunta. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es la única cabeza? Cristo. Cristo es la única cabeza. Ahora entiendo por qué Pablo dice el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos. Jesús es la cabeza. Nosotros, la iglesia, somos el cuerpo. Pero para que haya una obra completa de Dios a través del Espíritu, como cuerpo tenemos que estar sujetos a la cabeza que es Cristo. El Espíritu Santo no viene sobre nosotros directamente. El Espíritu Santo viene sobre nosotros por medio de nuestra cabeza, que es Jesús. La cabeza, Jesús es la cabeza. El Espíritu Santo viene como el óleo, como el aceite, y reposa sobre la cabeza de Jesús. Y esa cabeza que es Jesús, ese aceite comienza a vertirse a través de la barba y toca todo el cuerpo y toca las vestiduras. No sé si lo están entendiendo, iglesia. Ahora dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, no sobre la iglesia. El óleo no cae sobre la iglesia. El óleo no cae sobre el apóstol. El óleo no cae sobre el pastor, ni sobre la pastora, ni sobre el profeta. El óleo cae sobre la cabeza, que es Cristo. Y por nosotros estar conectados a esa cabeza, el óleo escurre por la barba. Luego dice David, es como el buen óleo sobre la cabeza, es como el Espíritu sobre Jesús, el cual desciende sobre la barba. Nosotros no somos la barba, nosotros somos el cuerpo. Y ya déjeme ir allá. Y luego en la coma, David involucra a Aarón, lo involucra y dice la barba de Aarón. No dice Aarón, no dice es como Aarón, sino como la barba de Aarón. Y aquí usted tiene que preguntarse por qué David involucra no a Aarón, sino la barba de Aarón. Para poder entender esto, usted tiene que entender quién fue Aarón. ¿Qué fue Aarón? 2 cosas fue Aarón. Número 1, un profeta. Porque Aarón fue el profeta que Dios usó como la voz de Moisés. Y número 2, el principal, el primer sacerdote que hubo. Entienda por favor lo que el Espíritu está hablando. Cuando David involucra la barba de Aarón, está hablando la conexión entre el Espíritu, que es el óleo, la cabeza, que es Cristo,
Pero para que el aceite llegue a través de la cabeza al cuerpo que somos nosotros, se requiere una barba. Y esa barba es la de Aarón, no Aarón, la barba de Aarón. Y Aarón fue profeta, pero Aarón fue sacerdote. Significa que el vínculo entre nosotros y Cristo para recibir del Espíritu es la barba. Y la barba es lo profético y la barba es lo sacerdotal. Donde no haya sacerdocio, no hay aceite que escurra. Donde no haya un ministerio profético o un ambiente profético, donde no hayan profetas, el aceite que está en la cabeza, que es Cristo, no va a descender hasta las vestiduras, iglesia. Vamos, deme su amén si lo está entendiendo esta noche. Tremenda palabra. Tú no eres el óleo, tú no eres la cabeza, no eres la cabeza de tu iglesia y tampoco eres la barba. El óleo es el Espíritu que se vierte sobre la cabeza. La cabeza es Cristo. La barba es el vínculo, el conector. La barba es el vehículo para que el aceite que está en la cabeza llegue a los vestidos que cubren el cuerpo que somos nosotros. Nosotros no somos los vestidos, somos el cuerpo. Pero para que ese aceite, esa unción venga sobre nosotros a través de la cabeza que es Cristo, requerimos barba. La barba es un vehículo, un medio, un canal. Y ese canal es el canal profético y el canal sacerdotal. Porque Aarón era profeta y era el principal sacerdote. Oh, aleluya. Donde quiera que haya un sacerdote en casa, habrá óleo y habrá cabeza. Y ese óleo escurrirá por la cabeza, que es Cristo, y derramará, aleluya, derramará por medio del sacerdocio y por medio de lo profético hasta llegar a las vestiduras. Satanás, a través de los romanos, le arrancó la barba a Jesús. Según esta enseñanza, necesito que una persona rápidamente me diga, según esta enseñanza, cuando Satanás le arrancó la barba a Jesús, ¿qué fue lo que arrancó? Por favor, para ir cerrando. Oh Padre, Dios está restaurando vidas allí. Dios está restaurando familias. Todo aquel que se sentía culpado, culpable, en vergüenza, desconectado, está siendo conectado con Dios esta noche. Todo hijo errante, todo hijo pródigo está siendo restaurado esta noche. Eres propiedad de Dios. No vivas más en vergüenza, no vivas más encerrado, no vivas más en temor. Vamos, ¿cuál es la respuesta? Dice Isaías, y dejé que me arrancaran la barba. ¿Qué fue lo que arrancó? Gracias, Marta. Gracias, Marta Suárez. Amén. El vínculo con la cabeza que es Cristo. Eso fue lo que arrancó Satanás. Pero como miren esto tan tremendo. Jesús y Dios. Ese día le están arrancando la barba a Jesús. Y la barba era un pacto entre Jesús y Dios. Ese día los romanos estaban arrancando el vínculo entre Dios y Jesús. Pero estaban arrancando el vínculo entre la cabeza que es Cristo y nosotros que somos el cuerpo. Satanás arrancó la barba de Jesús porque quiso arrancar el vínculo que él tenía con el Padre por el pacto de la barba. Pero al arrancarle la barba, nos robó a nosotros Satanás la oportunidad de que el aceite bajara por la barba y llegara a nosotros. Por eso fue que se requirió que Jesús fuese y orara al Padre, rogara al Padre. Porque como ya no había barba, ya no había que nos conectara a la cabeza, Jesús rogó para que el Espíritu viniese directamente a la iglesia. Y hoy tenemos un vínculo directo, no por medio de, sino por causa de
El Espíritu Santo de Dios. Ahora, amados, dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Las vestiduras es los mantos, lo que nos embiste, nuestro llamado, nuestra asignación. Son vestiduras blancas, no son vestiduras de inmundicia porque fueron quitadas en la cruz. Y note que el aceite cae sobre el borde de las vestiduras. Entonces, para que el llamado, la asignación, mi llamado como apóstol pueda ser efectivo, es por causa de que el aceite está sobre mi llamado. El Espíritu está sobre los bordes de mi vestido. Mi vestido es de lo que Él me invistió. El ministerio apostólico, el profético, el pastoral, el maestro, el liderazgo que tú tienes, son los vestidos que Él te puso. Y esos vestidos están llenos de óleo. Porque ese óleo, qué lindo, cae desde la cabeza de Cristo. Baja por lo sacerdotal que es Él. Baja por lo profético que es Él. Y cae a nuestros vestidos. O sea, a lo que nos cubre a nosotros. Porque nosotros fuimos cubiertos en nuestra desnudez por Él. Por eso dice la Biblia en Apocalipsis: bienaventurados los que lavan sus vestidos. No somos los vestidos, tenemos vestidos, que es lo que nos embiste. Pero esos vestidos están llenos de unción. Isaías 61. El Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ungió para abrir las puertas de los que están cautivos, para liberar a los presos, para darle apertura a los que están en la cárcel, para resucitar muertos, para sanar enfermos, para quitar el luto de los que están en luto. Y luego dice la palabra: el borde de las vestiduras. ¿Sabe usted qué había en el borde de las vestiduras de los judíos, de los sacerdotes? El bordón. Acá es donde el aceite cae. Dice, cae por la barba hasta el borde, no mancha los vestidos. Amados, por favor, vamos, alguien allí rápido. Léalo, dice, y baja hasta el borde de sus vestiduras. No cae sobre las vestiduras, cae sobre el borde. La cabeza es Cristo, el aceite, la unción cae. Cristo en la cabeza. Baja por el vínculo, lo sacerdotal, lo profético. Y no mancha el vestido, sino que llega hasta el borde. El aceite de la barba no cae al vestido, sino al borde. ¿Por qué al borde? ¿Qué había en el borde? ¿Qué guardaban los sacerdotes en el borde de los vestidos? ¿Qué guardaban? ¿Qué metían allí? Ellos tomaban la ley, fracciones de la ley, y la escribían en papeles, en pergaminos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo. Amén, Marta Suárez. Amén, hija. Estás muy conectada hoy en el Espíritu. Y dice que tomaban eso que escribían, descosían el borde, metían esa palabra y cosían. Todo esto estaba lleno de palabra. El aceite hacía conexión con el borde. Con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Y hay poder en la palabra, porque la palabra está llena del óleo, ungida con el óleo, que desciende desde la cabeza, que es Cristo, que viene a través de lo ministerial, que es lo sacerdotal y lo profético, que cae no sobre los vestidos, sino sobre el borde. Es decir, el Espíritu que está sobre Jesús hace conexión con la cabeza, que es Cristo, y Cristo hace conexión con su palabra, y nosotros tenemos la palabra. Y por eso Jesús dijo: les doy autoridad para echar fuera demonios, les doy autoridad
para atar en los cielos y desatar en la tierra. Les doy autoridad para resucitar muertos. Les doy autoridad para orar por los enfermos para que sanen. Les doy autoridad para echar fuera todo tipo de demonios. Les doy autoridad. Por mi palabra tienen autoridad. Por mi palabra tienen autoridad. Porque mi palabra, dice Jesús, está ungida. Porque mi palabra tiene el poder para deshacer las obras de las tinieblas. Porque mi palabra tiene el poder para restaurarte, para levantarte. Porque por mi palabra, dice Jesús, eres perdonado. Mi palabra te santifica. Mi palabra te purifica. Mi palabra te limpia. Mi palabra te restaura. Mi palabra te redime. Mi palabra te bendice. Mi palabra te sana, mi palabra te libere, porque conoceréis esta palabra, conoceréis esta verdad y seréis libres, verdaderamente libres. Aleluya. Wow. Tremendo. Y cuando Isaías está describiendo esta escena de la barba arrancada de Jesús, está hablando de dos cosas: la restauración de la imagen de los hijos de Dios delante de Dios, y dos, la unión de los hijos de Dios con su reino, que es su casa, la casa de Dios. Qué bello es el Señor. Qué bello es el Señor. Yo no sé si tú permitiste que la barba fuera cortada en ti. Porque mientras la barba esté cortada, el aceite no mirará por dónde desciende. Apóstol, no entiendo. ¿Cómo así? Explíqueme cómo así que mi barba. Escriba esta palabra en mayúscula: identidad o imagen. Escríbala. Identidad, que es lo mismo que imagen. Tú eres la imagen de Jesús. Fuimos hechos a imagen de Dios. Y cuando hay pecado, la imagen que es la barba se afecta. Cuando peco, permito que Satanás corte la barba, la imagen. Y mientras yo no tenga imagen de Cristo, identidad en Dios, cuando Dios voltea a mirarme, no sabe a dónde mirar. Porque hay una distorsión, no hay barba. Nuestra barba, iglesia, la barba de nosotros es la imagen y la identidad que Cristo puso en nosotros. Somos la barba de Aarón a través de la imagen. Pero el pecado, la rebelión, la desobediencia, la mentira, el orgullo, la arrogancia, la envidia, los celos, las contiendas, dañan la imagen, esconden nuestra imagen, nos hace bajar el rostro delante de Dios y no quererlo ver. No me siento digno, te fallé, y entonces pierdo conexión contigo, con el cuerpo. Y ustedes están en la iglesia, en danza, en unidad, alegres, y yo no. Y Satanás pone argumentos en mi corazón haciéndome pensar que ustedes en la iglesia hablan mal de mí, que ustedes en la iglesia están llenos de chismes hacia mí, que ustedes en la iglesia descubrieron mi pecado y están que hablan y hasta predican de mi pecado, y Satanás me gana la batalla y me encierra y me hace ver ridículo, como estos hombres a los que le cortaron la barba, separados de Dios, separados del rey David, que representaba a Jesús, separados del reino Jerusalén, nuestro reino celestial hoy en día, separados del estar en la danza, en la adoración, en la alabanza. Cuando
permites que dañen la imagen que hay de, no tu imagen no, sino la imagen de Cristo en ti. Por favor, si usted tiene un espejo, mírese, porque usted es la imagen de Cristo, dice la Biblia. Cristo es la imagen de Dios, pero somos la imagen de Cristo. Pablo dice, y cada día que nos vemos al espejo, nos volvemos más como la imagen de Jesús. Usted es eso, usted no es nada más que eso. Usted no es un pecador, usted no es un hombre malo, una mujer mala. Usted no es un drogadicto, un homosexual, un ladrón, un vago, un rebelde. Usted no es eso, usted no es una persona que no sirve para nada. Usted es la imagen de Cristo. Usted es esa identidad que tiene Dios sobre la tierra. Tú eres hijo de Dios. Tú tienes el código genético de Dios en ti, en tu sangre. Ya no es tu sangre la que corre, es la sangre del Hijo de Dios la que corre en ti. Así que en esa actitud yo quiero que en esta misma hora, ahí donde está, restáurese a Dios. Tome esta palabra y tómela como restauración para su vida. Gracias, Jessica, amén. Ahí estás conectada también hoy. Pastora Marina, amén. Todos los que están ahí conectados, Damaris, amén. Dani Andrés Tapias, Dios te bendiga. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste que te separó de Dios? ¿Qué fue tan grave que te ganó? No necesitas decirlo, solamente necesitas inclinar tu rostro una vez más. Quiero que lo incline. Y no necesita escribirlo ahí, ni publicarlo en los cuatro vientos, lo que usted hizo o no hizo. Solo necesita venir delante de Dios esta noche. Jesús está ahí a su lado. Jesús está ahí a su lado. Y Él tiene brazos de misericordia para levantarlo, para sostenerlo. Solo es cuestión de una frase que salga con todo tu corazón, con todo tu entendimiento y con toda sinceridad. Y esa frase es: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Perdóname, no le digas nada más. No le expliques lo que hiciste. No describas lo que hiciste, porque más te lamentas, más te atormenta lo que haces. Pablo, cuando tú miras al apóstol Pablo, Pablo luchaba con algo, una debilidad. Y cada vez que vemos a Pablo describir la lucha, vemos que Pablo se lastimaba más. Decía: miserable de mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Miserable de mí. Mire cómo Pablo se golpeaba a sí mismo, porque cada vez que hablas de tu pecado y lo describes, te lastimas más. Y Jesús no quiere que tú le des detalles, porque Él vio. Cuando Pedro falló, Jesús no vino a pedirle detalles de su falla. Jesús le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Es todo lo que le importa saber a Jesús, que tú lo amas, que tú lo amas. Y déjame decirte que el amor al Padre que tú sientas no lo define tu pecado, lo define tu corazón. Y tú sabes que aunque hayas fallado, dentro de tu corazón tú sabes que lo amas a Él. Ahí donde estás, solo una frase: perdóname. No más. Perdóname, Señor. Perdóname. Yo puedo percibir el espíritu de esta palabra, tomando su corazón, tomando su vida, quitando esa mancha. Espíritu Santo, eres ese óleo que desciende de la cabeza, que es Jesús. Padre, muchos de ellos fueron afectados en su identidad, en su imagen. ¿Sabe, iglesia? Quizás no fue por causa de un pecado. Simplemente un día dejaste de orar, dejaste de leer la palabra, dejaste de congregarte y te enfriaste, te volviste tibio, frío. No has pecado,
pero has perdido la comunión y eso fue una ruptura de barba, porque ya no hay por dónde ese espíritu baje y ministre en tu corazón. Pero yo veo al Espíritu Santo, lo percibo allí, en tu cama, en tu casa, donde estás, adelante de ti. Él es el aceite que sana. Yo lo veo como aceite sanando las heridas de tu corazón, quitando la culpa. Porque su sangre fue suficiente para librarte de la culpa. Ya no eres esclavo. Quien quiera que me esté viendo no es esclavo, es libre. Cristo te hizo libre. Vamos ahí donde está. Si puede inclinar su rostro y dígale gracias. Solo eso. Perdóname, Señor. Y gracias. Gracias por estar aquí hoy para mí, dile. Gracias por estar hoy para mí, dile. Gracias por estar hoy para mí. Y todo aquel allí que se sienta firme y seguro de su santidad. Usted necesita decirle al Señor, ayúdame a mí también, Señor. Porque quizás no has pecado y quizás no has dejado de orar y de congregarte. Pero quizás hay orgullo, una santidad llena de orgullo y de arrogancia. Y el orgullo ya es pecado. Usted que está firme allí, dígale, Señor, ayúdame. Yo clamo tu ayuda. No me dejes caer en la tentación. Oh, líbrame del mal, Jesús. Padre, lloro por todos aquellos que están allí. Señor, tú has venido a sacar del encierro ese rostro que se había escondido por uno u otro motivo y no entendía por qué. Hoy tú has venido a hablarle a estos hombres y mujeres que son tus hijos, que la barba ha sido restaurada, que la identidad, la imagen ha sido restaurada, que ellos pueden levantar, dice tu palabra, la cabeza limpia, sin mancha, dice Isaías. Que todo el que no se congregaba porque había culpa o señalización, puede volver a hacerlo porque no hay argumento ni juicio sobre él. Porque hoy se ha establecido un nuevo vínculo entre tú y ellos, Señor, entre tu pueblo, entre tus hijos. Espíritu Santo, yo te pido que obres en ese corazón, en esa vida, en esa alma. Señor, que selles ese corazón, esa mente, esa vida para ti. Oh Dios mío, que ellos puedan sentir la unción tuya caer sobre la cabeza que es Cristo. Señor, que ellos puedan tener una conexión con tu palabra una vez más. Que haya un despertar a buscar la palabra, Señor. Levántales y bendíceles a todos los débiles en la fe, aquellos que están apenas emprendiendo este camino del Evangelio. Dales fuerza, ayúdalos a entender. Quita la culpa, lo que les impide conocerte, Jesús. Y aquellos, Señor, que por debilidad, por tentación han caído, levántalos, restáuralos. Y aquellos que están firmes, sosténlos en tu fe. Sosténlos en tus brazos, Jesús. Pero levanta al débil, levanta al fuerte y levanta al que está empezando, Padre. Sean restaurada la iglesia hoy. Sea restaurada la iglesia en el mundo hoy a través de quien vea esta palabra. Gracias, amado Jesús. Gracias por la cruz del Calvario. Y gracias por no quitar la cara cuando tu barba iba a ser arrancada. Te damos toda adoración. Amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de restauración. Hace 8 días mandé un mensaje hablando de que Dios me había dado una palabra de restauración. Era esta. Quería darla en la iglesia, pero era este el momento para todos aquellos que la recibieron. No hay culpa, amado. No hay culpa. No hay culpa. No hay culpa, nada te acusa. Jesús dijo, ni yo te acuso. Y cualquiera que haya levantado el dedo contra ti lo hizo en ignorancia.
porque no hay acusación. Cristo ha lavado tu vida. Cristo ha lavado, a través de ese arrepentimiento, ha lavado tu corazón. Cristo ha restaurado tu imagen delante del Padre. Hoy eres una nueva criatura. Si tú no te has bautizado, este sábado tenemos bautizo en La Calera. Vamos a bautizar a una persona nueva sobre las 9:10 de la mañana. Puede conectarse con la pastora Marina, por favor, a su interno. Puede conectarse con mi esposa a su interno o conmigo a mi interno si no se ha bautizado. No fuerce a nadie para bautizar. Todo el que se bautice, hágalo con libertad. Este sábado vamos a bautizar un converso nuevo en la iglesia. Si usted no se ha bautizado, bautícese, por favor. Es el primer paso después del perdón de pecados. Y si no se está congregando, si no se congrega, esta puerta, Casa de Gobierno en La Calera, abre las puertas para que usted se congregue con nosotros. Si usted se congrega en otro lugar con otro pastor, le invitamos a que continúe allí. Levántese en ese ministerio, apoye esa visión, apoye esos ministros y permanezca fiel allí. Amén. Y si usted desea discipularse y no se discipula o no lo están discipulando, tenemos 3 tipos de discipulado: Alcance, EFI y los discipulados que estamos dando los viernes para todas las naciones. No se quede sin un discipulado, porque en el discipulado es donde usted crece y madura en el conocimiento del Evangelio. Dios les continúe bendiciendo. Gracias por su tiempo, por abrirle su corazón al Señor, por creer en nosotros como ministerio. Gracias por haberse tomado el tiempo esta noche. Los bendecimos. No vuelva a permitir que su imagen sea distorsionada. Amados, cuide la barba. Amén. Cuide esa preciosa barba que Dios le dio. Las mujeres también tienen barba, la imagen y la semejanza de Dios. Cuiden esa imagen, cuiden esa semejanza, que es lo que les hace vínculo con ese maravilloso Espíritu Santo, nuestro amigo, Dios poderoso. Bendiciones para todos. Nos vemos el viernes. Conexión 6:40, nuevo discipulado, la presencia de Dios. Facebook por este perfil y a las 8 por el perfil Grupo Ministerios Casa de Gobierno, cómo establecer casas de gloria y no casas desoladas. Amados, les amamos. Bendiciones. Gracias.